Hemos llegado a la zona arqueológica, a pirámide el más grande del mundo. Sí, así como lo oyes, el más grande del mundo, aquí en Cholula, Puebla. Antes de comenzar el video, no te olvides de suscribirte, activa la campanita y dale un buen like. Así que comenzamos. La pirámide más grande del mundo. Sí, así como lo oyes, el más grande del mundo. No estamos en Egipto, estamos en Cholula, Puebla. Así como se ve, así como suena. Hasta la iglesia donde está la patrona de la Virgen de los Remedios, que se celebra el 8 de septiembre de cada año. Empieza el 1 de septiembre, empieza la gran fiesta, la feria de aquí de Cholula. Y el mero día es el 8 de septiembre. Es la Virgen de los Remedios. Ahí se ve las letras de San Andrés Cholula. Se alcanza a ver por aquí está. San Andrés Cholula, que limita ya con Puebla. Y de este lado tenemos la Malinche. La Malinche, así como tenemos los 4 lados del volcán. Está la Mujer Dormida, el Popo, que es el volcán más fuerte que tenemos acá en Puebla. Está el Pico de Orizaba, que está a límites de Veracruz. Y a un lado está la Malinche, a un lado de Tlaxcala. Así como tenemos la vista hermosa al lado de la pirámide más grande del mundo. ¿Por qué más grande del mundo? Porque a los lados tiene 450 metros todo lo que es alrededor de la pirámide. De altura tiene 66 metros. Y al subirse tiene 149 escalones. Desde el primer escalón hasta abajo hasta el último escalón. Ya los mostraré cómo están los escalones. No son como los escalones de tu casa. Son escalones chonchos. 3 pasos cada escalón. Pero primero vamos de dónde viene este pirámide. Durante los que construyeron fueron los olmecas, que en aquel año la construcción de este templo se dio al inicio del siglo II antes de Cristo y se cree que finalizó entre 900 y 1100 después de Cristo. A la llegada de los españoles, según cuando Hernán Cortés llegó, conquistó América. Es cuando llegó al noviembre de 1519 en Cholula, que se encontraba abandonado, y hoy en día se encuentra abierto para el público después de 8 siglos atrás. Es cuando se descubrió que abajo de esta iglesia se encuentra un túnel, aproximadamente 8 kilómetros del túnel. Entonces se liberó ese túnel. Así como se va descubriendo poco a poco lo que se encontraba debajo de esta iglesia. En el túnel poco a poco se fue cerrando, hasta último, hace 4 años, ya nomás se recorría 300 metros aproximadamente. Y hasta hoy, a la fecha, está cerrado totalmente. Otro fuimos a preguntar al módulo, nos dijeron que no se puede entrar, que está cerrado desde hace 4 años. Así pues, esta es la historia de lo que es la pirámide más grande del mundo, que tiene 450 metros alrededor.
forma parte de esta linda vista lo que es pirámide de Cholula. Pero poco a poco vamos descubriendo lo que es la historia de la Gran Cholula, la pirámide más grande del mundo. Así como les contaba, lo que es alrededor tiene 400 metros y 66 metros de altura. Y para subir hasta arriba tiene 149 escalones. Hay un gran secreto debajo de esta iglesia, que está el túnel, pero en este momento no podemos entrar. Así que vamos a grabar aquí arriba. Ahí le vamos contando lo que es la historia de este gran secreto. Así pues vamos a ir bajando poco a poco. A ver, ahí voy mostrando los escalones. Estos son los escaloncitos. De abajo hacia arriba no se notan cómo está. Ahorita les muestro durante de abajo hacia arriba. Estos son de abajo hacia arriba. Tienen el escalón aproximadamente 50 centímetros, como lo de una casa. Así tiene. Durante los olmecas, cuando fue construido este cerro, fue construido el pirámide, es en aquel tiempo cuando existieron los olmecas antes de Cristo. Para pasar a las manos de los toltecas. Así pues venimos bajando. Ahí se va viendo la vista, cómo está la vista. Entonces después de los toltecas vienen las mayas. Las mayas pasaron a las manos de aztecas cuando ellos sacrificaban en este cerro, lo que es arriba de la iglesia. Sacrificaban a sus seres queridos para rendir homenaje a su Dios en aquel tiempo. Sacrificaban un ser querido, el más lejano, el que menos querido de la familia. Entonces cuando los aztecas sacrificaban, llegaron los españoles. Llegaron los españoles cuando ellos los empezaron a sacrificar, los esclavos, que ahora los mexicanos que eran. Después, poco a poco, se fue liberando todo esto. Nos liberaron todo lo que es la zona arqueológica. Liberaron lo que es aquí la iglesia, lo que es el túnel que estaba escondido, estaba cerrado totalmente. Cuando Hernán Cortés descubrió todo esto, se quería adueñar de todo. Cuando los españoles en aquel tiempo. En 1519. Entonces, al descubrir lo que es el túnel, empezaron a sacar más provecho para beneficio de ellos. Y como se cree que poco a poco fue liberando, hasta que nos liberaron, que era libre ya de entrar y salir, que hace 4 años todavía podía pasar abajo del túnel, pero hoy en día se cerró completamente, ya no se puede por los temblores que ha existido durante últimos años. Se cerró completamente, ya no se puede pasar. No hay acceso a la entrada. Y se pasaba gratis
entrabas la zona norte y salías hasta la zona sur. Pero hoy en día ya no hay entrada. Solamente a subir arriba de la iglesia, ir a tomar una buena vista, que por cierto hasta arriba tiene buena vista, que al igual en la iglesia no dejan grabar, no nos dejan tomar fotos, no se puede entrar con cámaras, no está permitido por el protocolo que existe, lo que es la iglesia, la capilla de los remedios, la Virgen de los Remedios. Estos son los escalones anchos que os platicaba yo hace rato, que tiene un escalón aproximadamente 2 metros. Por eso les comentaba yo que tiene 149 escalones, pero son escalones largos, no son cortos. Pero hay todo tipo de escalón. Aquí está otro escalón, otra entrada, que esta tiene aproximadamente 1 metro cada escalón. Así como sube para salir lado sur de la iglesia. Y de este lado hay 2 escalones. El escalón más largo tendrá como 2 metros de ancho por 3 de largo. Para ir a salir al norte, lo que es el norte de la capilla de la iglesia. Pero a un lado hay una rampa, según como te acomodes, para subir hasta arriba. Pero eso no es todo. Aquí hay otro escalón que tiene aproximadamente 30 centímetros cada escaloncito. Así depende tú cómo te acomodes para subirte. Así pues, como venimos a descubrir todo lo que es aquí zona arqueológica de Cholula, que contiene esta historia, que por cierto tiene bastante tiene, que aún no sabemos, que poco a poco lo iremos descubriendo a fondo de lo que contiene toda esta zona arqueológica. Por eso dicen por todo el mundo que este es el más grande de pirámide, lo que es todo Cholula o todo México, pues. Aquí pocos te cuentan esta historia, pocos lo saben. Yo durante todos estos años yo sabía que el pirámide más grande del mundo estaba en Egipto. Yo tenía la idea que en Egipto es el más grande que existe pirámide, porque muchos te cuentan, muchos te platican que es Egipto, que tiene pirámide más bonito, más grande del mundo, y no es cierto. Aquí en México tenemos el más grande de todo el mundo, que es la de acá de Cholula. Como les comentaba hace rato, tiene 450 metros lo que es alrededor la pirámide, y al subirse tiene 66 metros, y para subirse desde abajo hasta arriba tiene 149 escalones, que son escalones grandes, son escalones chonchos, no son como las de tu casa que tiene 30 centímetros. Está grande, demasiados grandes los pasos para contar ese escalón. Entonces escalones se cuenta, hay escalones como les mostré hace rato, hay escalones de 2 metros, de 1 metro, de 30 centímetros. Depende cómo te acomodes tú para ir más cómodo, para subir más cómodo. Entonces es lo que necesitas saber, necesitas averiguar qué contiene todo y si yo pudiéramos entrar al túnel, les comentaba qué es lo que contiene allá abajo, cómo se construyó, fue la última reconstrucción, que fue 1931, cuando lo reconstruyeron porque se estaba cayendo a pedazos. Se reconstruyó en 1931, se terminó 1956. Se llevó mucho tiempo,
para poner los escalones con piedra caliza, para que durara más, ahora con adobe, que se construía antes las casas, se construyó ese túnel, se forró con ese, para que no se siguiera derrumbando. Se sabe que le echaron tepetante, que es la más dura. Cuando se seca se pone más dura, entonces, pero aún así no resistió durante los temblores. Cada que existen temblores es muy fuerte, entonces para evitar todo un problemón, mejor lo cerraron, ya no se permite el exceso. Aproximadamente tendrá como 4 años cuando completamente se cerró, ya no hay por el protocolo de seguridad, perdón. Por eso ya no nos dejaron entrar. Pero por lo menos seguimos descubriendo qué es lo que contiene este pirámide. Aquí atrás tenemos lo que es la iglesia de la Virgen de los Remedios, que aquí en Cholula tiene mucha historia. Aquí también se hace lo que es la feria de las micheladas. Sí, suena muy loco, la feria de las micheladas, así como suena. Si algún día tienes un tiempecito, date un tiempo para venir a visitar, te encantará esto, en serio. Pues así como vamos contando la historia, así como vamos bajando, alrededor contiene muchas historias, contiene muchas cosas que no lo sabemos. Para entrar a esta zona arqueológica hay diferentes entradas. Aquí estamos la zona sur. Estos son los escalones de la zona sur. No son escalones, son como rampas. Depende cómo te acomodes al subirte. En lo que es lado norte están los escalones de 2 metros de largo por 2 de ancho, que a un lado está la rampa, al igual la zona sur. Son escalones dependiendo cómo te acomodes. En esta zona donde había lo que era el sacrificio en tiempos de aztecas. Aquí en la zona sur está como un desierto. Aquí ya nadie lo limpia. Pero para entrar está la entrada bien, estaba para caminar. Está enrejado para pasar hacia la zona a donde era pues el sacrificio en los tiempos atrás. Aquí en esta zona arqueológica nos falta por descubrir muchas cosas. Aquí ya pasamos a la zona prohibida. Para entrar hay que pagar 95 pesos, que pues no es mucho para ir a ver todo lo que contiene esto. Aquí tenemos ya con nuestro código 95 pesitos vale el boleto, un adulto. Así como se ve aquí al lado de la pirámide. Que por cierto el Popo no nos deja de sorprender. Ahí está. Ahí está la iglesia. Nos estamos alejando poco a poco. Así está. Ahí venimos.
Aquí, aquí el Señor nos ofrece una guía, pero pues aquí venimos a tomar nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que contiene esta zona arqueológica? Hay que recorrer para saber qué es lo que contiene. Ahorita estamos del lado sur, aquí donde trabajaban los esclavos en aquel tiempo, por el siglo II, o en aquel entonces, que fue antes de Cristo, cuando existían los olmecas. Durante tiempo atrás, en tiempos de toltecas, que en su tablero los arqueólogos encontraron restos de pintura mural que representaba una serpiente emplumada en colores rojo, verde, amarillo y azul. Este edificio fue en algún momento la sección media de otro más antiguo, del cual tanto la parte inferior como superior se destruyó, que poco a poco se fue destruyendo, se fueron cambiando las cosas. Por los cambios fueron algunos que creen que el abandono pudo haber sido causado por la erupción del volcán Popocatépetl, que ocurrió precisamente durante el año 500 después de Cristo. Otros piensan que el lago ubicado en aquel entonces a 1 kilómetro de la ciudad pudo haberse desbordado, provocando inundaciones. Sin embargo, varios investigadores consideran que aún no existen suficientes evidencias que apoyen esta idea. Hay quienes consideran por las evidencias arqueológicas encontradas en el cercano Cerro Zapotecas que los habitantes de Cholula podrían haberse desplazado a esta área como una estrategia ante la influencia de las culturas de Golfo, que en ese entonces representaba una competencia económica. Pues hasta la fecha pues se desconoce todo esto porque fue al abandono poco a poco. Pero hay otras historias que según lo que es el patio guardia de los altares, historias por contar. En el piso original del patio de los altares está localizado a 9 metros bajo de donde está ahora y debió medir más de 80 metros de ancho. Los arqueólogos han encontrado evidencia de varias etapas de uso de los restos de los edificios que ves. Sin embargo, la construcción del patio corresponde a los años 200 al 450 después de Cristo. Su nombre se debe al descubrimiento de 3 altares ubicados a su alrededor, 2 de ellos acompañados por una piedra en posición vertical, conocido como estela, donde se encontraron ofrendas de conchas, caracoles, entierros infantiles en los edificios que lo rodean. Se hallaron restos de pintura mural con franjas negras, rojas, azules, junto a estrellas de 4 y 5 picos. Pues así como les platicaba yo hace rato, aquí en la zona arqueológica, a lo que es adentro de aquí la zona de pirámide, hay muchas historias enterrados que no se sabe hasta hoy en día. Hay mucho por descubrir. Poco a poco hay que ir descubrir hasta el fondo.
Hay que desenterrar esas historias. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Qué historias contiene? Cada paso que damos tiene una historia. Ahí se los voy a ir contando poco a poco. Por lo mientras no perdemos la vista de lo que es la iglesia. Sigue atrás de nosotros, que aquí estamos en la zona sur. Pues una de las historias que viene en el Valle de Puebla, Tlaxcala, antes de la llegada de los habitantes de Cholula, era un lugar muy diferente a lo que ves hoy. Pues hace miles de años fue un lago que iría sacándose hasta convertirse en un terreno fértil para agricultura debido a los nutrientes que contenía en el fondo, a la caída de ceniza de los volcanes, a la gran cantidad de agua que ocurría de las faldas de la Sierra Nevada. Estas condiciones fueron aprovechadas por los cholultecas para construir aquí su ciudad. Imagínate, debió verse el paisaje desde la gran pirámide con viviendas ubicadas en los alrededores, rodeadas por intensas áreas de cultivo que eran regadas por los fluentes del río Atoyac, además de pantanos, arroyos cercanos. La manera en que los antiguos habitantes de Cholula entendían el mundo era a través de una fuente relacionada con la naturaleza. Los cerros y las montañas que eran apreciados por brindarles agua, alimentos. En caso de Cholula, algunos especialistas creen que la Gran Pirámide representaba un cerro artificial, donde eran realizadas ceremonias en honor a los dioses del agua, quienes ofrecían objetos simbólicos y sacrificios humanos. En tiempos de Azteca, aquí en este lugar donde ofrecían el sacrificio, a un ser humano, un esclavo. Cuando llegaron los aztecas, que para pedirle agua a los dioses se tenía que ofrecer un sacrificio, o sea, matar a un cristiano, un ser querido. Ellos así pedían el agua a sus dioses, según en aquel siglo. Poco a poco fueron cambiando las cosas. Cuando llegaron los españoles, ahí se derrumbó todo. Pues según se cree que aquí era donde se pedía el sacrificio, aquí donde se hacía el sacrificio. Ahí lo están viendo, ahí está la muestra, cómo sacrificaba un cristiano con tal de pedir agua, que lloviera. Para tener contento a un Dios, según. Que hoy en día ya nadie lo cree eso. Aquí está una cabeza de imagen que en aquel tiempo pues se inclinaban ante ellos, que hoy en día no es más que una piedra hoy en día es con una máscara de luchador. Hoy en día que te digan inclínate ante ello, obvio que no lo vas a hacer, suena loco, nadie lo haría, pero en aquel tiempo era obligatorio, no era de que querías o no. Aquí en este lado es donde se posicionaba el mero jefe en aquel entonces, se posicionaba para ver cómo era el sacrificio.
El sacrificio era del otro lado, el otro lado del muro, en este lado, ahí donde se ve, para que el mero jefe viera de frente cómo se sacrificaba a un cristiano, que hoy en día está totalmente abandonado. Hoy en día hasta ardillas habitan de este lado. Por ahí está una ardilla. Bueno, pero no venimos a las ardillas, seguimos la historia, lo que contiene este gran pirámide. Pues así como vamos pasando, paso a paso. Aquí era donde se posicionaba el mero jefe, el mero machuchón. Hasta hay una laja de piedra que esta tiene símbolos de serpiente. Era el lugar favorito para el gran jefe. Pues a lo largo de estos años, los edificios, lo que es Cholula, fueron cubiertos por nuevas construcciones, a veces conservando la misma arquitectura y otros con algunas modificaciones, tal el caso de los edificios, que en su interior contiene otros antiguos, sobre el cual fue encontrado el mural de los bebedores. En este mural mide aproximadamente 56 metros de largo, con una altura de 250 metros, y muestra un ejemplo de las celebraciones rituales prehispánicas donde las personas acostumbraban a ingerir algún tipo de bebida que en caso de ha sido reconocida por algunos especialistas como pulque. Escenas de ese mural han causado asombro, pues representan situaciones donde hombres, mujeres deben ofrendas, sirven, edifican, vomitan. Por su estado de conservación del acceso al mural de los bebedores está restringido. Ya los especialistas continúan investigando para explicarlos más sobre lo que es el significado, pues, que en aquel entonces lo que era el pulque, según hasta la fecha, cuenta que era la bebida de los dioses. Pues que con eso se emborrachaban, era la bebida más fina que existía. En el siglo de los aztecas. Aquí está el almacén en aquel entonces. Los edificios, dos fue construido con piedras y adobes, eran fabricados con arena, arcilla, paja, ramas. La mezcla restaurante que le agradaba agua para formar bloques de barro que después de ser colocados eran cubiertos por una capa de cal, arena, conocido como estuco. Actualmente puedes identificar 3 de sus partes, pero por el tamaño de su base los especialistas creen que debió tener una altura mayor. En la parte superior habría representaciones de caracoles, estrellas de mar que pueden indicar las relaciones, lo que es Cholula. Los edificios o la construcción que llevó esta área pues ya fueron de cal, ya fueron de piedras, ya no eran barros, ya no eran tepetate, ya se había modificado un poco, que antes construían puro adobe. Por las características arqueológicas del patio abierto donde te encuentras,
te encuentres, es probable que haya sido construido entre los años 0 al 850 después de Cristo. Encima de los adobes elaborados con arcilla, paja, piedra, que seguramente cubrieron parte de otros edificios más antiguos. Alrededor de este patio puedes ver diversas construcciones con altares que forman pequeñas plazas. Allí se encontraron las maquetas de templos prehispánicos elaboradas en piedra. Ya conforme va pasando el tiempo, pues lo que es Cholula tuvo dos grandes momentos de desarrollo, esplendor, ambos relacionados con su ubicación estratégica, la cual facilitó la conexión de la ciudad a través de los corredores geográficos naturales con otros grupos de la costa del Golfo, área de la Mixteca, oaxaqueña, las tierras del sur, con quienes los antiguos pobladores de Cholula establecieron redes comerciales que los convirtió en uno de los centros religiosos económicos más importantes del tiempo. El primer momento de esplendor de Cholula ocurrió entre los años 0 al 850 después de Cristo. En ese entonces establece con Teotihuacán una alianza comercial para controlar la ruta de los transitaban objetos, obsidiana, cerámica, hasta que tras la caída de este último, Cholula pierde importancia económica en la región. El segundo momento de esplendor fue Cholula, se dio del año 850 al 1519 después de Cristo, con la llegada de grupos provenientes del norte, quienes crearon nuevas redes comerciales con Guatemala, Yucatán, lo que es el Golfo de México. En este periodo Cholula creó una alianza ahora con los mexicas, les ayuda al control de sus dominios de los territorios del sureste de Mesoamérica hasta lo que representan los mexicanos, o nos representa como mexicanos que somos. Se quedó el nopal, lo que es el pulque, que hoy en día pues ya nadie lo bebe, nadie lo toma, pero en aquel tiempo, cuando fueron los olmecas, en tiempos de aztecas, su bebida favorita era el pulque, era el más fino que existía. Se tomaba lo que era el pulque, era la mayor bebida para todos los jefes, los que tomaban en aquel entonces. Transcurso del tiempo va pasando, se va cambiando las bebidas, que hoy en día cualquier bebida es bueno. Entonces el tiempo va cambiando poco a poco. Lo que era el altar fue construido después de lo que el abandono del pirámide. Entonces creo que había escasez de agua. Este efecto, la mayoría de las poblaciones dedicadas a la agricultura como forma de solución del problema, no había salida, no había de dónde transportar la cosecha. El problema de los campesinos, pedían ayuda a los sacerdotes, con quienes subían en peregrinación a la cima de los cerros cercanos para realizar ceremonias en honor al dios Tlaloc. Esas ceremonias consistían en sacrificar a los niños, pues se creía que al morir irían a pedir el agua para todos. Que el altar, que en vez de aquí puede ser el ejemplo de esas ceremonias,
ya que el Fuente de las Escaleras, lo que era el Poniente, fue encontrada una ofrenda con 2 cráneos de niños que fueron sacrificados. El mayor sacrificio que tenía era el de los niños, pues se creía que al sacrificar un niño, los dioses, se creía que al sacrificar un niño, pues era lo más probable, era que los dioses mandaban agua, pero pues transcurso del tiempo fue cambiando. Antes de que los españoles invadieran la ciudad de Cholula, había pasado de ser ocupado por los toltecas, chichimecas. Estaba lidiada con los mexicas, su territorio abarcaba 8 kilómetros cuadrados, un poco menos del área que tiene la ciudad actual. En ese tiempo la Gran Pirámide ya no era templo principal, pero los antiguos habitantes continuaron ahí el culto al dios Chihuahuatlil, que ese eran un dialecto náhuatl, al cual recorrían cuando había escasez de agua. Debido al paso del tiempo, la Gran Pirámide se descubría de tierra tomando la forma de un cerro, razón por la que al parecer los españoles ignoraron su existencia hasta finales del siglo XVI, cuando construyeron en la cima de un santuario de la Virgen de los Remedios, como forma de sustituir al culto antiguo a Dios. A 500 metros de la Gran Pirámide existía otro importante templo dedicado a Dios, Quetzalcóatl, al cual fue construido para construir un convento de la iglesia de San Gabriel y la capilla real de los indios. Desde la fundación, Cholula se ha caracterizado por sostener o integrar una mezcla de culturas que ha permanecido por sostener e integrar esta mezcla de culturas que se ha permanecido a lo largo del tiempo. Esta riqueza cultural permitió en el año 1993 fuera considerada zona monumentales arqueológicos, lleno de historias, lleno de sacrificios, excepto niños, que lo mejor era sacrificar un niño. Los dioses mandaban agua para las cosechas, y que hoy en día creer esas cosas suena loco, difícil de creer. Hoy en día sacrificar un niño no es lo ideal. Hoy pedir agua, solamente inclinar ante Dios, pedirle agua, etcétera, etcétera, pero no es como antes se creía, en tiempos de los aztecas, que al no haber agua sacrificaban un niño. Es un loco. Pero aquí terminamos nuestra historia, lo que es la zona arqueológica, la pirámide de Cholula, Puebla, México, por cierto. Pero no te olvides de suscribirte, activa la campanita y échale un gran like. Gracias.